nosotros estamos listos para recibir la palabra final de la mañana. Dios nos ha venido hablando de manera linda y poderosa. Y nos ha estado el Señor presentando ciertamente unos momentos muy lindos, momentos muy especiales, herramientas poderosas para el ministerio. Esto no ha terminado. No te vayas, mantente ahí. Porque el pastor Prudencio Rivera viene con una palabra poderosa que esta mañana. Él es pastor de la iglesia cristiana Discípulos de Cristo, de allá del barrio Arena, o Candelaria Arena, allá en Toa Baja. Un gran amigo, un gran hermano, con una palabra siempre poderosa, con una palabra que llega al corazón del ministerio y de todos los que nos están escuchando. Con este fuerte aplauso le recibimos pastor Prudencio Rivera. Que la paz del Señor sea contigo, querido hermano. Qué bueno que estás con nosotros en esta mañana nuevamente. Amén, amén. Gracias, pastor Semidey. Primero que nada, quiero verificar que se escuche bien allá. Se ve y se escucha muy bien. Ok, gracias. Gozoso de estar nuevamente, ¿verdad? Hace un tiempo que no estábamos por aquí, aunque sí disfrutando del contenido del programa de Texto Hablemos, que nos bendice a todos y a todas, pastores y pastoras, líderes y aquellos que están en ese proceso hacia la pastoral. Así que les saludamos con mucho gozo y les bendecimos a todos los que nos ven y nos escuchan a través de las diferentes plataformas de Texto Hablemos. Qué bueno, pastor, que en esta mañana estás con nosotros y estamos deseosos de escuchar lo que Dios ha puesto en tus manos y lo que Dios ha puesto en tu corazón para todos nosotros. Estamos listos, estamos con la copa boca arriba, dispuestos a recibir lo que Dios ha colocado en ti para todos nosotros. Así que adelante, pastor, con la palabra de la mañana. Amén, amén. Les invito a todos y a todas ahí donde se encuentran a ubicarnos en el Evangelio de Marcos, capítulo 16, versículos del 14 al 18. Marcos 16, versículos del 14 al 18. Lee de la siguiente forma en la versión Reina Valera del 60. Finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto resucitado. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y sanarán. Padre, en el nombre de Jesús, una vez más nos encomendamos en tus manos, reconociendo nuestra dependencia y necesidad diaria de ti. Te pedimos, Dios, que la palabra que tú has puesto en nuestro corazón para compartir en esta mañana sea de bendición para todos y para todas, y para la gloria y la honra tuya. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Quisiera comenzar, ¿verdad?, con una pregunta con mucha sinceridad. ¿Cuántos hemos tenido o tenemos duda de alguna de las promesas que Dios nos ha dado para nuestra vida, para la familia o para la iglesia? Quiero decirte que en medio de este texto bíblico, los discípulos de Jesús, su núcleo cercano, como parte de su humanidad y proceso de crecimiento espiritual, también dudaron. Dice el texto bíblico que Jesús le reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que lo habían visto ya resucitado. Marcos 16, 14, que acabamos de leer, y es parte de nuestra base bíblica. Los cuatro evangelios, como todos y todos sabemos, registran que Jesús resucitó. Jesús vive, resucitó, reina, y ha de venir a buscar la iglesia para la gloria y la honra del Señor. Se le apareció primero a las Marías, luego a los caminantes de Maús, y los demás discípulos no le creyeron. Finalmente Jesús
se le aparece a los 11 discípulos y algunos dudaron. A esa gente de carne y hueso e imperfectos, como tú y yo, como nosotros, que dudaron en un momento dado de la resurrección de Jesús y su plan salvífico. Jesús les llamó para ser y hacer discípulos, que es la gran comisión que tenemos nosotros y nosotras como ministros del Señor, como siervos y siervas del Señor. Marcos 14, 15 y 16 dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Este hecho es tan importante de la gran comisión que aparece en los 4 evangelios, en Mateo 28, 16, 20, en Marcos 16, 14 al 16 que acabamos de leer, y también en Lucas 24, del 36 al 49, y en Juan 20, 19 al 23, los cuales cuando miramos todos, vemos que hay otros detalles adicionales que en Marcos, que es el evangelio más corto, no se dan. Dentro de esos discípulos que dudaron, estaba Tomás, quien dijo que tenía que meter las manos en las heridas, Juan 20, 24. Y también estaba Pedro, que les negó, quien le negó 3 veces a Jesús, Jesús habiéndoselo advertido. Pero, luego fueron transformados para ser usados poderosamente por Dios. Eso es lo que hace la obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. Cuando nosotros venimos a Cristo, comienza un proceso de transformación que es continuo, que es diario, hasta que nosotros, el Señor nos llama a su presencia o venga a buscar la iglesia. Juan 20, 22 dice, después de haber resucitado y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad, marca la diferencia en medio de nuestras vidas, porque no se trata de nosotros, se trata de Él, donde ve un corazón dispuesto y disponible para que el Espíritu Santo opere y obre en medio nuestro. No es algo de un día, no es algo de que lo hicimos hoy y ya mañana no tenemos esa necesidad, no, necesitamos la presencia del Espíritu Santo diariamente en nuestra vida, aún en medio de nuestras fragilidades, aún en medio de nuestras batallas y nuestras luchas, siempre debemos estar sintonizados y sintonizadas con el Espíritu Santo de Dios para que siga esa obra de transformación diaria y para que nos siga ayudando e iluminando día a día, como pasó con los discípulos y en la iglesia primitiva, y como pasa con hombres y mujeres de Dios a través de toda la historia y en la actualidad, porque dependemos de Él para que la gracia, la unción, su presencia, su sabiduría, su discernimiento nos acompañen en esta tarea de ser y hacer discípulos cristocéntricos para la gloria y la honra del Señor. Podemos creer en Jesús y reconocerle como nuestro Salvador, pero le negamos cuando no hacemos lo que debemos hacer. Dudamos de Jesús cuando no confiamos o caminamos en sus promesas. Por eso le decía ahorita la pregunta al principio, que cuántos han dudado o hemos dudado en un momento dado, aún en estos tiempos, pero Dios conoce nuestra fragilidad humana y Él quiere que y desea y en su voluntad que podamos madurar y crecer de una manera continua espiritualmente y madurar en Él y confiar en sus promesas. Y es que los discípulos de Jesús, usted y yo, no somos ángeles, ni tampoco somos perfectos.
Somos gente de carne y hueso, con emociones y sentimientos. Somos santos y santas en proceso de construcción, pero ser discípulo de Jesús es una decisión y es un proceso de transformación continuo. Independientemente el tiempo que llevemos en el Evangelio, independientemente la posición que podamos nosotros alcanzar o estar activados, necesitamos día a día ser dirigidos por el Espíritu Santo y estar en esa sintonía espiritual continua para que Él siga moldeándonos como el barro en las manos del alfarero. Deseo compartir una definición de discípulo y de discipulado que creo que es pertinente igualmente el poder definir de manera breve, ¿verdad? La audiencia que nosotros tenemos o en medio de nuestras congregaciones. Discípulo. La palabra griega para discípulo es matetes y proviene de la palabra mantano, que significa aprender. Un estudiante que absorbe todo lo que puede de su maestro. Por tanto, un discípulo es un aprendiz, alguien instruido por el Espíritu Santo, quien nos revela el carácter de Cristo. Discipulado es el proceso por el cual el creyente se da la oportunidad de conocer al Señor Jesucristo en una manera más profunda, tomando la decisión de aprender sus enseñanzas con el fin de llegar a la madurez espiritual en Cristo Jesús y aplicarla a su vida, dejándose guiar diariamente por el Espíritu Santo. Igualmente, podemos clasificar a los asistentes a la iglesia en 4 etapas. La primera etapa es la de oyentes. Creen en Dios, pero no están seguros sobre cómo Jesús puede ser parte de su vida. También está la segunda clasificación de creyentes. Cree en Jesús y en el sacrificio de Cristo en la cruz. Se esfuerza en conocer y amar a Jesús. Dios nos llama a ser discípulos. Tenemos que pasar de oyentes a creyentes, de creyentes a discípulos, y ese debe ser el discipulado que podamos enseñar en nuestras congregaciones. La segunda etapa es discípulos. Tiene una relación profunda con Jesucristo. Confía plenamente en el Señor y depende de Él, dejándose guiar por el Espíritu Santo. Está madurando en la fe, en el amor y la obediencia a Dios y en el servicio a sus hermanos. Jesús, en Juan 8:31, nos da una definición de discípulo y nos dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Definitivamente necesitamos permanecer en la palabra del Señor, en sus promesas, en sus mandatos, en sus valores, orar y mantener esa comunión con el Espíritu Santo. Podemos ver un poquito de diferencia, ¿verdad?, que intencionalmente deseo hacer en esta reflexión y enseñanza simultánea de creyentes y discípulos en la historia de Marcos 6:38, que es el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. La multitud eran oyentes o creyentes. Estaban por los panes y los peces, por los beneficios, versus los discípulos que Jesús los invita a montarse en la barca y tener un viaje. Nosotros hemos sido convocados, convocadas, invitados, invitadas, emplazados y emplazadas
a montarnos en la barca donde el Señor es el capitán de nuestras vidas, es el capitán de la iglesia, que por la gracia del Señor nosotros podemos estar pastoreando independientemente del tiempo. La iglesia es del Señor. No podemos hacerlo bajo nuestras propias capacidades humanas. Es importante nosotros prepararnos, es importante nosotros cultivar ese estudio académico y también de destrezas, pero dependemos de la palabra y dependemos del Espíritu Santo, quien es el que nos ha llamado. Y Él es el capitán. Jesús le invitó a sus discípulos al otro lado para ir a Genezaret, y Jesús, sabiendo lo que iba a acontecer, los estaba enseñando. El discípulo es un aprendiz. Aprendemos de Jesús, y nosotros la historia bíblica, que es rica, que es poderosa, que nos hace ver la fragilidad humana, nos identifica con los discípulos de Jesús. En medio del camino, ustedes y yo sabemos que hubo turbulencias, hubo mal tiempo. Eso lo que quiere decir es que en medio de este viaje nosotros vamos a pasar por turbulencias, vamos a pasar por tormentas, vamos a pasar por vientos huracanados, vamos a pasar por terremotos que nos van a estremecer, vamos a pasar dificultades. Pero qué maravilloso es saber que cuando Dios es el que nos llama, cuando Dios es el capitán, las aguas tempestuosas pueden calmarse. Cuando Jesús llegó nuevamente a la barca, sencillamente el mar se aquietó, los vientos se aquietaron, porque llegó el príncipe de paz. Cuando nosotros estamos en medio de estas turbulencias, y posiblemente hay gente que me está escuchando en esta mañana que está pasando por turbulencia, no es tiempo de bajarnos de la barca, no es tiempo de mirar hacia atrás, es tiempo de seguir hacia adelante confiando en el Señor, porque cuando el Señor nos llama y Él es el capitán, Él nos llevará a puerto seguro. Él nos ha prometido a nosotros. Quizás hemos visto y estamos viendo otras cosas que no son las que Él nos prometió, pero cuando Él da una palabra, Él la cumple, porque Dios es fiel a su palabra. Y en medio de esta travesía, para resumir, porque tengo otra cosa que quiero compartir con ustedes, llegan a Genezaret, y allí dice el texto bíblico que todos los enfermos fueron sanados. Jesús haciendo milagros para que los discípulos pudieran ver que Él sana, que Él liberta, que Él que calma las aguas, que cuando Él da una palabra, Él la cumple, y Él ha prometido estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Aunque tú y yo no lo sintamos, aunque no lo veamos en momentos dados, Dios está. Tengamos la convicción en esta mañana y la seguridad, la certeza, que es la definición de la fe, que Él está con nosotros, aunque nuestros ojos humanos no lo puedan ver todavía. Nosotros caminamos por fe y no por vista. Confiamos en el Señor que nos ha llamado a nosotros. El Espíritu Santo nos ha invitado de manera voluntaria a montarnos en la barca para caminar en fe. Pueden llegar esos momentos turbulentos, pero Dios nos va a llevar a puerto seguro. Por otro lado, sabemos que la salvación es gratuita, es por gracia, pero el ser discípulo o siervo o sierva de Cristo tiene un costo y requiere sacrificio. Muy bien lo dijo Jesús en Lucas 9:23, y le decía a todos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Definitivamente esto es de día en día. Este peregrinar es de día en día. Nosotros tenemos que depender del Señor todos los días de nuestra vida. La palabra discípulos aparece 269 veces en la Biblia. La palabra creyentes 7 y cristianos 3. Por eso Jesús nos encomendó ir y hacer discípulos. Nos discipulamos
para ser instrumentos de Dios para discipular a otros y a otras. Es lo que el Espíritu Santo nos mueve a hacer y debemos hacerlo para la gloria y la honra del Señor. Este programa de Texto Hablemos es eso, precisamente, discipular a otros y a otras. No porque lo hayamos alcanzado, no, aquí todos y todas recibimos, los que participamos, incluyendo a nuestro líder Jesús Semidey, hasta toda la audiencia, independientemente si son en Puerto Rico o fuera de Puerto Rico, todos y todas nos vamos discipulando para seguir moldeando el Espíritu Santo, el carácter de Cristo en cada uno de nosotros. El discípulo cree, es disciplinado por Dios, se sujeta al Padre y está disponible para aprender. El discípulo ora, escudriña la palabra y está dispuesto a ser corregido y corregida por el Espíritu Santo para crecer integralmente. Los versículos 17 y 18 de ese texto de Marcos que estoy utilizando de referencia bíblica, nos dice: estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban cosa mortífera, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. La manifestación de este poder y de esta gloria no se trata de nosotros, se trata de la obra poderosa del Espíritu Santo de Dios. Un discípulo también es uno que aprende de otro o de otra. El discípulo de Cristo aprende de las instrucciones de Jesús, reveladas en la palabra, recordadas por el Espíritu Santo, y del testimonio de otros y otras que imitan a Jesús. El discípulo se deja discipular para también discipular a otros y a otras, no meramente oyentes o creyentes, sino discípulos y siervos y siervas del Señor. Para ser un buen maestro hay que ser un buen discípulo. La cuarta etapa y la máxima dentro de la clasificación que estamos hablando es la de siervos y siervas. Es hacer la voluntad de nuestro Señor. Jesucristo es el centro de nuestra vida y hay una entrega total. Ya no es nuestra voluntad, sino la voluntad de Dios. Es entregar el control total de nuestro carácter y vida al Espíritu Santo. Pregunto, ¿quién ha llegado a esta etapa cuarta? Yo personalmente no he llegado ahí, con toda honestidad. Llegar ahí y mantenerse, porque sí podemos llegar un día, es mantenernos en esa etapa de siervos y siervas, que va más allá de discípulos. Cuesta la entrega total diariamente. La Biblia nos habla del siervo como doulos en el griego, que la mayoría de las versiones bíblicas traducen al español como siervo, pero en realidad el significado literal e histórico de la palabra doulos es esclavo. Y esto es alguien que solo vive para hacer la voluntad de su Señor o su amo. Ser siervo de Dios significa, por tanto, ser esclavo de Cristo a tiempo completo, pero voluntariamente. El modelo de siervo, por supuesto, es el de Jesús. Lo podemos ver en Lucas 22-27, en Filipenses 2, del 5 al 8, en Juan 13, del 13 al 14. Es uno que tiene una actitud permanente de servicio a otros y a otras. En la actualidad se habla mucho de servicio, pero se practica poco. La comunidad en general vive un egocentrismo, un yoísmo, y en la iglesia hay personas que rinden culto a su ego. Las personas piensan en sí mismos y luego en los demás. El pensar colectivo
para el bien común y comunitario. El pensar como un cuerpo, lamentablemente, no es el enfoque primario de muchas personas, inclusive líderes en medio de la iglesia. Por otro lado, al que sirve se le ve como inferior o se siente inferior. Sin embargo, nuestro modelo Jesús vino para servir, como podemos ver en los textos Marcos 10:45 y Mateo 20:28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate de muchos. Cristo es nuestro modelo. La meta de crecimiento espiritual entonces no tiene límites. Es ser como Jesús, amar como Jesús, servir como Jesús, perdonar como Jesús. Cristo es nuestro modelo por excelencia y en Él debe estar siempre puesta nuestra mirada. Lucas 6:40 nos da una luz con relación a esto que parece algo utópico, idealista, irreal, pero es real. Dice el texto bíblico en Lucas 6:40, el discípulo no es superior a su maestro, pero todo el que sea perfeccionado o perfeccionada será como su maestro. Hermano y hermana, pastor, pastora, compañero de milicia, Dios nos salva por medio de Jesucristo. Y su propósito es que seamos creyentes, luego discípulos de Cristo, inclusive llegar a ser siervos y siervas del Señor, donde haya una entrega total. Segunda de Timoteo, y con esto termino, 2:1-3. Pablo discipuló a Timoteo y Timoteo a otros y a otras. Pablo le dice a su hijo espiritual Timoteo, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Y le dice en el versículo 3, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Pablo le enseñó a Timoteo que el discipulado, que el discípulo, perdón, se esfuerza en la gracia de Dios, porque dependemos del Señor. Aprende, testifica, enseña y entiende que vamos a sufrir. Pablo fue un discípulo que llegó a ser siervo de Dios. Gálatas 2:20 nos dice, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esto fue un proceso en el cual nosotros también estamos. El Señor no ha terminado con nosotros y todavía nos está procesando para seguir creciendo espiritualmente. Que así nos ayude el Señor. Dios les continúe bendiciendo. Esta es palabra de Dios en esta mañana. Tremenda palabra sobre el discipulado. Me parece que hoy una palabra que nos refresca y ciertamente nos coloca claramente cuál es la función y la tarea de la iglesia y de nosotros como pastores y como ciertamente cada cual desde su perspectiva individual. Me parece que es poderosa la palabra de la mañana, como siempre. Pastor Prudencio, me gustaría que ciertamente como realizamos cada vez que hay un encuentro con la palabra como este todos los días, que nos puedas acompañar y que puedas compartir una palabra de oración para que lo que ha sido puesto en el corazón nuestro no vuelva atrás vacía, pastor, para la gloria de Dios. Amén. Oramos. Adelante, pastor. Señor, gracias por la oportunidad que tú nos das de poder compartir tu palabra. Gracias por la oportunidad que tú nos das de ser llamados
a servirte, Señor. Reconocemos, Dios, nuestra humanidad. Igualmente tú la conoces mejor que nosotros, que nos creaste, Señor, y has puesto el depósito, oh Señor amado, tuyo en medio nuestro. Gracias por el Espíritu Santo. Gracias, maravilloso Espíritu Santo, porque tú estás en medio nuestro. Oh Señor, estás dentro de nosotros. Y tú, Señor amado, y cuando nos revelas las verdades de Cristo. Te pedimos, Dios, que en esta travesía de ser discípulo, para también discipular a otros y a otras, tú continúes moldeándonos a nosotros, pero también capacitándonos, Señor amado, para nosotros poder compartir y dar por gracia, con gozo, con alegría, con contentamiento, lo que por gracia hemos recibido. Señor, que puedan haber transiciones, que lo podamos ver en las respectivas congregaciones, de gente que son oyentes, pasar a creyentes, de creyentes, Señor amado, a discípulos y de discípulos a siervos y siervas tuyas, entregados total y completamente a ti. Sabemos, Dios, que no lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas. Por eso te pedimos, maravilloso Espíritu Santo, que tú día a día nos capacites, Señor, nos mantengas enfocados y enfocadas en ti para nosotros hacer la obra que tú nos has encomendado de ser y hacer discípulos. A ti nos damos gracias, damos gloria y damos honra. En nombre de Jesús. Amén. Amén y amén, Señor. Para la gloria de nuestro Dios. Pastor, como siempre, gracias por bendecirnos. Gracias por darnos esta palabra poderosa en esta mañana y con ella cerrar la programación de Terto Hablemos por el día de hoy. En la pantalla ustedes encuentran cómo conectar con el pastor Prudencio Rivera. 787-550-8333. Ahí está para que ustedes puedan conectar con el pastor Prudencio Rivera. Pastor, también cómo pueden conectar con la iglesia. Estamos allá en el barrio de Candelaria Arena, en Toabaja, en la carretera 865, kilómetro 3.8. Estamos ya de manera presencial para la gloria y honra del Señor, obviamente con mascarilla en el templo, pero estamos al 100% de capacidad. Estamos allí a las 9 de la mañana los domingos, hoy martes a las 7:30. Estamos en culto de oración y estudio bíblico, y estamos allí para servirle. Ese es mi número, y estamos allí para servir al Señor conforme al propósito del cual Dios nos ha llamado, y a todos ustedes. Así que Dios les bendiga a todos y a todas nuevamente. Y gracias, pastor, por esta oportunidad. Oh, gracias a ti, hermano mío, por bendecirnos. Que la paz del Señor sea contigo. Saludos a Sally, a toda la familia, y sabe que te amamos a ti y a todos ustedes. Amén, amén. Igualmente, fuerte abrazo. Para ti lo propio. La paz del Señor